¿Qué tal, amigos? Cerramos la semana. No les voy a contar de mis aflicciones personales, a pesar de que me han intentado atropellar, etcétera. Pero no quiero hacer mayor ruido sobre estos acontecimientos personales, porque ello daría más alas a los enemigos de la libertad de expresión. No me interesa. Lo que sí me interesa es que cada día están más cerca las elecciones y cada día son más las turbulencias. Si habíamos considerado que Michoacán, Guerrero, serían las entidades con más conflictos dentro de un mes, menos de un mes, no podemos dejar de pensar en lo que puede ocurrir en Sonora, en donde prácticamente se prepara ya una elección fraudulenta con los mismos métodos del antiguo PRI, ahora con el nuevo PAN. Guillermo Padres Elías, que es el gobernador, acusado de enriquecerse ilícitamente, teniendo hasta su propia presa personal, una presa de agua me imagino, y con ello restándole el agua a quienes son sus vecinos en el área, y además beneficiario directo del ominoso, el trágico drama de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, que prácticamente fueron quemados vivos como consecuencia de la negligencia criminal, no solo de los responsables de la guardería, cuya principal accionista es nada menos que prima hermana de Margarita Zavala Gómez del Campo, quien fue la que gestionó esta concesión del Seguro Social a esta empresa. Guillermo Padres era candidato entonces, y por supuesto que todo se enfiló hacia culpar al gobernador de entonces, Eduardo Bursch Cartelo, que hasta la fecha, dueño de Bachoco, empresario, millonario, no ha respondido por la parte indiscutible de responsabilidad que le corresponde. Pero lo de Padres no tiene límites. Y ahora apoya con descaro a su candidato, al panista Javier Gándara Magaña, quien es nada menos que un elemento afín a él y que seguramente está destinado a cubrirle las espaldas. Por eso el interés de que haya una continuidad partidista dentro de la partidocracia mexicana en Sonora. Se ha acusado a Claudia Pavlovich Arellano, priista, de utilizar un avión de un empresario como elemento fundamental para cuestionarla. Es mucho más grave lo que se dice de Gándara. Se dice que, como Padres, tiene nexos muy claros con la parte de la mafia que domina toda la región norte del país. Ya no hablamos de Guerreros Unidos, de la nueva generación, ya no hablamos de los Zetas, del Cártel del Golfo, sino hablamos ya de un conjunto de bandas criminales que están haciendo hasta lo imposible por chantajear al gobierno y posibilitar el éxito de aquellos candidatos que le vienen bien a las mafias dominantes. Esta es la tragedia, una tragedia a la que el Instituto Nacional Electoral no le da la mayor importancia. Ellos se encargan nada más de estar vigilando si los fondos o no son los adecuados, cuando es claro que por debajo del agua o de manera marginal se llegan los dineros sucios que no se reportan, pero que dan pingües beneficios a los aspirantes a los gobiernos municipales, estatales y a los diputados federales, a los que son postulantes a estos cargos. Esto significa, simple y sencillamente, haciendo una operación matemática, que lo que se gana en todo el tiempo de la gestión para la que son postulados estos personajes no es ni siquiera el 20 o el 30% de lo que se gastan en campaña. Saquen ustedes sus deducciones. Es evidente que ese dinero no lo van a poner los candidatos, lo van a poner aquellos que tienen interés en que esos candidatos que llegan a los puestos públicos sean únicamente sus ujieres o sus sicarios institucionales, por llamarlos de algún modo. La situación es grave en el país. No sé si se puedan realizar elecciones en el estado de Guerrero, o por lo menos en la mitad de esta entidad tan sacrificada, tan sufrida, tan doliente, en donde apenas hace unos días la investigación de elementos del PRD concuerdan en el sentido de que sí se sabía que los famosos Abarca de Iguala, ahora presos, eran miembros del crimen organizado,
y que lo sabía Andrés Manuel López Obrador, y que lo sabían las dirigencias partidistas. Ahora reconocen los miembros del PRD que se equivocaron, pero ¿a qué costo? Es como cuando un asesino dice, bueno, yo sí maté a fulano, pero me arrepiento. No por eso se le va a dejar en libertad, no por eso se le van a dejar de aplicar las sanciones que les correspondan. Y en Sonora, volvemos otra vez a este estado del norte, las cosas se han salido de cauce. Hay quienes piden ya que, de alguna manera, los comicios sean vigilados por el Instituto Nacional Electoral y no por los órganos electorales de la entidad. Sencillamente, como si fuera posible, como en el caso de los delitos federales, arrogarse a algunos asuntos que tienen obviamente importancia en el ámbito nacional por parte de la Procuraduría General de la República, que reemplaza a las procuradurías locales. Desgraciadamente no hay esta figura dentro del Código Electoral y no existe tampoco ninguna posibilidad de que estos sonorenses que se quejan tanto, ahora son priistas los que se quejan, puedan obtener alguna ventaja de sus reclamos. Vamos hacia una elección sucia ya de por sí considerada así de antemano, y vamos entonces a unas elecciones generales que van a ser convulsas y peligrosas, de alto riesgo. Las mafias están desatadas, la clase política parece impotente, el presidente Peña está marginado, el gabinete del presidente Peña parece dormir una enorme siesta sin capacidad alguna de reacción. México no está gobernado por nadie más que por las mafias del narcotráfico, las bandas de secuestradores, las guerrillas subversivas que pululan por distintas entidades del país. Hay más de 100 grupos armados en todo México, y de esto no se cuenta. Se habla de que la única manera de abatir al narcotráfico es con más violencia. Se nombra a un general para lograr que puedan los militares acabar con los narcotraficantes, sobre todo de la nueva generación. Pero si esto es lo mismo que se nos está diciendo desde hace ya 8 o 10 años y no hay resultados. Peña Nieto se trajo a un general colombiano, Óscar Naranjo, para que hiciera un proyecto que no sirve para nada porque no ha sido aplicado. Y Óscar Naranjo ya está en Colombia buscando sus propias perspectivas personales. Y el plan de Peña Nieto no ha servido siquiera para devolverle a la seguridad pública una institución como lo era antes la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular en el gobierno de Calderón, el señor Genaro García Luna, está bajo la lupa de los grandes criminales del mundo y está considerado como el cuarto mexicano más corrupto de la actualidad. Y vive feliz allá en Florida, sin dar la cara, sin tener que confrontarse con nadie, sin ser sometido a una indagatoria, feliz sencillamente porque bien conoce las reglas del sistema y bien sabe que quien mucho averigua, mucho puede chantajear. Quizá por eso el señor Calderón, el expresidente, se da el lujo de tener a una hermana como candidata del PAN al gobierno de Michoacán, un estado peligroso en grado extremo, sin que tenga temor de que le pueda ocurrir alguna tragedia. Y tiene a su esposa, Margarita, dispuesta a ser dirigente nacional del Partido de Acción Nacional y de ahí, como plataforma, saltar hacia una posible, una presunta candidatura presidencial. Esto es, repito, insisto, revelación pura y santa de las intenciones y los móviles que llevaron a Calderón a establecer esta guerra suicida que no ha dado más que muertos para México sin que se altere el mercado internacional de las drogas. México ha sido usado vergonzosamente, no solamente por su gobierno, sino por las grandes potencias del orbe. Y en esto se ha juntado el presidencialismo autoritario, una vez más lo repito, con la partidocracia intolerante. Si antes nos quejábamos del presidencialismo, ahora tenemos que apuntar también hacia la partidocracia. Estamos, por lo tanto, políticamente en una situación bastante más caótica que la que existía hace unos años.
y solo nos contamos con los dedos de la mano aquellos que verdaderamente estamos interesados en cambiar las cosas. No sabemos hacia dónde vamos a aterrizar. Lo que sí sabemos es que el 7 de junio vamos a tener una jornada importante en la que la decisión de cada uno de nosotros puede ser antecedente de algo mucho más importante que puede venir en el trayecto de este mismo año. La ciudadanía está despierta, ha madurado y está decidida a no dejarse engañar. Cero cobardía y con todo el corazón luchemos por México.